Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Vamos a ver en este video un poco de lo que refiere a relaciones. Esto que quizás sin conocerlo parece realmente muy complicado y si bien no es sencillo, no es tan complicado como parece. Si voy a la ficha o pestaña herramientas de base de datos, puedo seleccionar el comando relaciones y veremos, quizás para nuestra sorpresa, que ya hemos creado relaciones sin darnos cuenta. Aquí tenemos una relación a partir de la tabla país con el campo país ID hacia la tabla clientes en el campo clientes país. ¿Y esto cómo fue? Bueno, cuando en la tabla clientes habíamos ingresado un campo con tipo de dato asistente para búsqueda, donde esta tabla debe buscar en la tabla país la información. Entonces, de esta manera, casi sin quererlo, podría decir, hemos creado nuestra primera relación. Ahora, siguiendo con la tabla clientes, llego a la conclusión que cada cliente tendrá un formador. Si abro la tabla formadores, vemos que los formadores tienen su especialidad. Por ejemplo, aquí voy a completar los que faltan. Y cada formador tiene su especialidad o por lo menos los cursos que dicta. Por lo que habrá seguramente varios clientes para cada formador. Sería muy conveniente saber cuáles son los formadores para los distintos clientes. Es decir, identificar rápidamente cuál es el formador de cada cliente. Y esto podemos hacerlo a través de las relaciones. Lo primero que deberé hacer es trabajar en la tabla clientes, en la vista de diseño, y voy a abrir aquí también mi tabla formadores para tenerla a la vista. Voy a insertar una fila, haciendo clic derecho en el lugar que me interesa y luego insertar filas, justo debajo de clientes ID y por sobre clientes-nombre. A este campo lo llamaré clientes-formadores o formador-id. Antes de definir el tipo de datos, debo concentrarme en la tabla formadores. La tabla formadores tiene una clave que, si bien el tipo de datos es autonumeración, luego se manifiesta de manera numérica. Por lo tanto, será necesario que el tipo de datos coincida. Por lo tanto, aquí voy a definir número. Sin salir del campo, voy a ir a las propiedades. Definiré un título. Pero lo que más me interesa es concentrarme en la ficha o pestaña búsquedas. Aquí voy a necesitar un control de cuadro combinado. El tipo origen de la fila será una tabla o consulta. Y el origen de la fila será la tabla formadores. Luego, en donde figura columna dependiente, deberé seleccionar cuál es la columna. Y es la columna 1, porque depende de esta clave ID. Y en número de columnas voy a poner el 2. Ya que aquí aparece el nombre del formador en la segunda columna. Guardo mi tabla y voy a ver cómo queda esto en la vista de diseño. Aquí yo puedo seleccionar cuál es el formador. Veo su clave y su nombre.
Voy a volver a la vista de diseño para hacer un cambio. En el número de columnas voy a poner un 3. Es decir, la tercera columna de esta tabla donde figura el apellido. Es más conveniente ver el apellido. Guardo y al volver a la vista hoja de datos, veo que tengo ambos. Y este obviamente es el resultado más conveniente. Vamos a definir algunos datos que para el cliente, estamos trabajando en la tabla de clientes. Javier Rodríguez, su formador es Analía Ramírez, que para Juan Pérez también. Para Ana María y Javier Rodríguez, y así voy a ir llenando algunos datos. Aquí estamos viendo el código o la clave de cada formador. Y quizás podamos pensar que esto no es lo mejor. Ahí está, creo que con esto es suficiente. Decía que podríamos pensar que esto no es lo mejor, sin embargo, voy a cerrar las tablas para trabajar con relaciones. Es necesario que estén cerradas las tablas para poder trabajar con relaciones. Y voy a volver a la herramienta de base de datos. Y voy a seleccionar una vez más relaciones. Aquí tengo las tablas que aparecían, puedo moverlas libremente y lo que vemos acá en realidad no es la tabla, sino es el diseño. Yo necesito mostrar otras tablas. Entonces voy al comando mostrar tabla para elegir cuál tabla quiero ver. Será la tabla formadores. Doble clic y cerrar. Desde aquí puedo cambiar el tamaño de esta vista para ver cómodamente. Antes de establecer la relación, analicemos un poco. Cada formador puede tener varios clientes, por lo que en el lenguaje de Access hablaremos de una relación de muchos a uno. Es decir, muchos clientes podrán tener determinado formador. Por lo que voy a seleccionar el campo que había creado, clientes formador ID, y con el mouse presionado voy a comenzar a llevar al campo que a mí me interesa, es decir, formadores-id. Cuando estoy sobre el campo correspondiente, suelto y aparece el cuadro de diálogo modificar relaciones. Formadores-id a clientes-formador-id. ¿Qué es lo que vamos a habilitar aquí? Lo primero es exigir integridad referencial. ¿Y de qué se trata esto? Lo que aconsejo es revisar la ayuda. Realmente es muy clara en el caso de Access y yo la tengo aquí para compartirla. ¿Qué es esto de la integridad referencial? Cuando diseñamos una base de datos, la información se divide en muchas tablas, basadas en temas para minimizar la redundancia de los datos. Después, lo que se hace es proveer a Access de un medio para recopilar de nuevo la información, colocando campos comunes en tablas relacionadas, que es lo que acabamos de hacer. Acá nos da un ejemplo muy claro la ayuda de Office. Por ejemplo, para representar una relación 1 a varios, también lo que acabamos de hacer, se toma la clave principal de la tabla 1 y se agrega como campo adicional a la tabla varios. Y para recopilar de nuevo los datos, Access toma el valor de la tabla varios y busca el valor correspondiente de la tabla 1. De este modo, los valores de la tabla varios hacen referencia a los valores correspondientes de la tabla 1. Tal como nos explica acá el ejemplo, estamos tomando valores de la tabla 1 para recopilarlos a la tabla varios. Ahora, este ejemplo es muy práctico. Suponga que tiene una relación de 1 a varios entre las tablas transportistas y pedidos. Y desea eliminar un transportista. Nosotros lo podríamos aplicar aquí a formadores y clientes. Si el destinatario que desea quitar tiene pedidos en la tabla de pedidos, dichos pedidos quedarán huérfanos. Si elimina el registro transportista, los pedidos todavía contendrán un ID de transportista, pero el ID ya no será válido, porque el registro al que hace referencia ya no existe. Y para aplicarlo a nuestro ejemplo, si un formador es eliminado, es decir, ya no pertenece más a
el staff de formadores de estos cursos. El cliente que estaba asociado o relacionado con ese formador quedará huérfano. Por lo tanto, el propósito de la integridad referencial es evitar los registros huérfanos y mantener las referencias sincronizadas para que esta situación hipotética no ocurra. Tomé la ayuda de Office, es decir, la ayuda de Access, porque es realmente muy clara. Por lo que vamos a habilitar exigir integridad referencial. También voy a habilitar actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Es decir, elimina un formador, se elimina esa relación que había entre cliente y formador. Crear, y estos símbolos que vemos aquí, es esto de lo que hablaba. Uno a varios. Voy a cerrar. Será necesario guardar los cambios en el diseño de relaciones. Y voy a abrir la tabla clientes. No parece haber habido ningún cambio. Y no lo hubo. No lo hubo en la tabla clientes. Ahora voy a abrir la tabla formadores. Y si pueden apreciar la diferencia, verán estos signos más. Si yo abro uno, veré que para el formador Javier Rodríguez tenemos estos clientes. Que para el formador Javier García, estos otros, y así para cada formador. Y ahora, desde aquí mismo, desde la tabla formadores, voy a ingresar un nuevo cliente para el formador Javier Rodríguez. Aquí puedo escribir o seleccionar, para eso habíamos puesto el asistente para búsqueda. Voy a cerrar esta tabla, voy a abrir la tabla clientes y nótese lo que ha aparecido aquí abajo. El cliente Juan Sosa de Colombia que yo había ingresado en la tabla formadores, pero gracias a las relaciones es que pude trabajar de esta manera, teniendo los formadores relacionados con sus clientes y pudiendo desde aquí mismo ingresar nuevos clientes.